Bueno, en realidad es una pregunta que también podrían hacérsela a otros candidatos, porque es cierto que yo como presidenta obtuve el 46% de los votos. El jefe de la ciudad de Buenos Aires obtuvo el 60% de los votos y su candidata obtuvo un poquito menos de votos en la capital federal que el propio expresidente en la provincia de Buenos Aires, porque estamos hablando de una diferencia entre los candidatos de la provincia de Buenos Aires de apenas 2 puntos. Pero lo cierto es que, primero, son diferentes las elecciones parlamentarias de aquellas donde se elige titulares ejecutivos. Pero no me parece que, por ejemplo, haber escuchado esa misma pregunta es una cuestión que también tiene que ver con esto que siempre les comento yo a ustedes, ¿no? El tratamiento por allí desigual en la pregunta o el análisis diferente. Porque la otra pregunta sería, o yo te podría preguntar, ¿cómo visualiza el periodismo entonces? Porque hoy no lo leí en ningún, o casi no lo leí en ninguno, por ahí sí está en alguno, la terrible diferencia de haber pasado en 2 años de gestión, el 60% de los votos exactamente a la mitad. Nosotros llevamos 6 años de gestión, por lo cual implica todo desgaste de gestión necesariamente. Es imposible, no sucede en ninguna parte del mundo, transcurrir 6 años de gestión sin desgaste y sin problemas, más que lo sabido. Pero realmente creo que lo atribuyo en una parte a la voluntad obviamente de la gente, la primera, en la cual uno no puede enojarse y conocerla. Esto es así, irrefutable. Uno se pierde o se gana por un voto, siempre lo dijimos, y nunca, por ejemplo, se nos ocurrió acusar de fraude si perdíamos por poquito o ganábamos por mucho. Nos ha tocado sí sufrir acusaciones muy duras, cuando habíamos ganado por la diferencia más grande que había entre una primera y segunda fuerza en una elección presidencial después del advenimiento de la democracia. Lo atribuyo obviamente primero a la voluntad popular, sin lugar a dudas, y seguramente a errores que serán analizados, que reflexionaremos sobre los mismos, pero reitero, es la misma diferencia, mínima diferencia, y es, en base a la pregunta que usted me hace, a qué atribuyo la diferencia de votos, se podría hacer también a quien fue ganador aquí en la ciudad de Buenos Aires, que además también con una fuerza nueva prácticamente, que es lo que yo quería señalar también cuando hablaba en el caso de Pino Solanas, que surgió. En el caso de la provincia de Santa Cruz, que es donde usted me pregunta, lo atribuyo fundamentalmente, tiene que haber problemas de gestión, problemas también internos de partido posiblemente, y ausencia tal vez nuestra en el territorio, que obviamente es un distrito en el cual hemos trabajado y militado durante toda nuestra vida, y seguramente esto también debe haber influido. De cualquier manera quiero decirle algo, en Calafate ganamos por 60% de los votos. Es el terruño, es mi lugar en el mundo, como digo yo. Ahí ganamos por el 60% de los votos a 25%. De cualquier manera, obviamente esto no deja de ser una derrota en la provincia de Santa Cruz, que obviamente deberá ser analizada por su gobernador, y también la analizaremos nosotros como cuadros políticos que hemos trabajado durante tanto tiempo en el territorio. Era la pregunta. Bueno, primera pregunta, me gustaría el tema de que la pregunta no fuera una opinión, porque usted ya emitió opinión diciendo que nosotros manipulamos las estadísticas del INDEC. Normalmente uno pregunta sin ya tener la calificación, sino es casi una afirmación a la que yo, en lugar de contestar, tengo que desmentir. Ustedes son periodistas y saben cómo es esto. Ustedes preguntan y yo respondo. Ahora, si yo tengo que desmentir, ya no estamos ante una pregunta. Pero de cualquier manera, con esa falla o falta por allí de técnica periodística, se la voy a contestar igual. La otra vez, cuando estuvo aquí el presidente Chávez, creo que fue una cadena internacional que me hizo la misma pregunta y le respondimos. Mire,
Lástima que no tengo aquí el informe del Fondo Monetario Internacional, donde hacen ellos siempre una suerte de informe de cómo se dan las estadísticas en cada uno de los países, y precisamente habla de la regularidad, de la periodicidad, de la sistematicidad, no solamente de las encuestas que mide el INDEC, sino también hace mención, si mal no recuerdo, a las del Banco Central. Pero en definitiva es siempre lo mismo, o sea, le voy a responder un poco lo que respondí en aquella oportunidad a un colega suyo de una cadena extranjera, porque en realidad cuando uno lee los análisis económicos en los diarios, si los datos del INDEC son positivos, se ponen en duda. Si son negativos, son tomados, por ejemplo, para indicar que hubo caída de la actividad industrial, etcétera, etcétera. Con lo cual creo que tenemos ya una definición al respecto muy clara. Es una pregunta que me la han hecho ya muchísimas veces. La segunda era, bueno, la coparticipación. Usted sabe que, y en ese sentido quiero decirle que yo fui una de las autoras de introducir el tema de coparticipación en la reforma constitucional del 94, ya la Convención Constituyente. Y precisamente se incluyó el tema de la ley de coparticipación, que es una ley absolutamente diferente al resto de las leyes. Es una ley que debe tener su origen primero en un convenio entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo acerca de cómo se va a coparticipar toda la masa de recursos y cuáles van a ser los recursos coparticipables, y luego esto va al Congreso, debe ser además ingresado por Cámara de Senadores, que es Cámara de origen, pero en realidad se trata de uno de los pocos casos, si no tal vez el único, de lo que se denominan leyes de convención, en la cual no es iniciativa de ninguna de las cámaras, sino que tiene que tener el acuerdo de los gobernadores titulares de los distintos distritos para poder hacer este proceso. Le explico para que usted lo tenga más claro. En épocas de los 90, cuando se hicieron muchísimas modificaciones a la ley de coparticipación a través de los denominados pactos fiscales, que en realidad eran detracciones que se hacían a los ingresos que le correspondían a las provincias, se hacía tal cual se lo estoy relatando yo, porque es la única forma posible. Se reúnen los gobernadores, normalmente esto se hacía, me acuerdo, legendarias y memorables reuniones en el Consejo Federal de Inversiones, y allí algún diputado que ha asistido a ellas se sonríe, porque realmente cuando Cavallo era ministro de la República Argentina y discutían con los gobernadores el tema de los pactos fiscales, fueron algunas reuniones memorables y eran siempre de detracciones, o sea, de sacarle a las provincias para darle a la nación. Así que, en definitiva, esto obviamente es una iniciativa que debemos llevar en todo caso adelante quienes gobiernan cada una de las provincias, y es un tema difícil, porque obviamente se trata de los recursos a los cuales nadie va a querer renunciar a lo que percibe en favor del otro. Es un tema difícil de acordar, pero yo creo que siempre hay que intentarlo, y fundamentalmente quienes tienen que discutir esto son los titulares de las jurisdicciones, que son en definitiva los que pueden saber el manejo de los recursos, gobernadores, jefe de la ciudad, etcétera, etcétera.